iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya. El celibato es una disciplina de la Iglesia Católica Apostólica Romana que quizá dentro del concierto de las iglesias católicas es una de las pocas, y si no la única, que conserva esta práctica. Práctica que para nosotros, si nos ajustamos a la Sagrada Escritura, es doctrina de demonios. Así lo dice San Pablo: vendrán en el futuro embaucadores, engañadores, fundamentados en su conciencia cauterizada, que impondrán doctrina de demonios, obligando a los hombres a no casarse. La palabra de Dios dice en el libro del Génesis que no está bien que el hombre esté solo, que el hombre se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán delante de Dios una sola cosa. La palabra de Dios invita al hombre a crecer y a multiplicarse. La palabra de Dios invita a través del apóstol Pablo en las cartas a Tito y a Timoteo a que el ministro, sea diácono, sea presbítero, sea obispo, sea casado, esposo de una sola mujer, es decir, que sea un hombre fiel. Y querer imponer una norma que va contra la ley de Dios y que va contra la naturaleza, porque todos somos seres sexuales y sexuados desde que nacimos, y es el método natural mediante el cual Dios permitió que nosotros creciéramos y nos multiplicáramos, proveyéramos al mundo de más seres humanos. ¿Cómo lo vamos a satanizar y cómo vamos a decir que para ser un buen sacerdote entonces hay que ser célibe, y que el que no es célibe no es buen sacerdote? Partamos de que el celibato no es consustancial al origen del cristianismo. En ningún momento en los tiempos apostólicos o en los primeros siglos de la cristiandad Jesucristo impuso el celibato. Y una muestra la tenemos cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, es porque tenía mujer. Más adelante San Pablo, en una especie de reclamo que hace, dice: ¿por qué me acusan? ¿Acaso no tengo yo derecho a tener una hermana como mujer, una compañera como lo hace Cefas, es decir, Pedro? ¿Por qué yo no la puedo tener? Lo que quiere decir que en los tiempos apostólicos no era obligatorio que los apóstoles o que cualquier otro discípulo, y mucho menos cualquier otro ministro, fuera un hombre célibe. Al contrario, a Pedro, a quien el Señor instituyó como príncipe de la iglesia, no papa, esa es otra cuestión. Jesucristo no instituyó papados, eso no aparece en ninguna parte. A Pedro, pues, a quien lo puso al frente de sus hermanos, le sanó la suegra, es decir, instituyó líder de la iglesia a un hombre casado. Y si fue casado el príncipe de los apóstoles, ¿por qué no pueden ser casados los apóstoles, de quien se tiene por historia argumentos de que fueron casados, a excepción parece de Juan y de Santiago? Entonces el celibato no es consustancial
al ejercicio del ministerio, ni es consustancial a los principios del cristianismo. En el siglo IV, concilio de Elvira, parece que en el año 314, algo más, se impuso la norma del celibato, y más adelante se dio una lucha constante para que se asumiera como si fuera una norma universal, hasta llegar a ser. Llegó a ser una norma universal. El celibato entonces para nosotros es una invención del hombre, de la institución. ¿Con qué objetivo? Un único objetivo. El objetivo de no compartir los bienes de la iglesia con las familias de los sacerdotes. Es el temor a que la iglesia se descapitalice compartiendo los bienes con los familiares de los clérigos. Esto tiene solución, hay capitulaciones, así como las hay en el matrimonio, esto tendría solución. Es decir, tener muy claro con los clérigos y decir, esto es lo suyo y esto le pertenece a la iglesia. Usted está prestando un servicio en la iglesia y esto no es suyo. Lo que se consiga de esta manera o por medio de la comunidad es de la comunidad. Así funciona en otras iglesias, como la iglesia anglicana, como la iglesia ortodoxa, donde hay sacerdotes casados. Eso no hay ningún problema. Además, no es un secreto que muchos sacerdotes célibes sostienen su mamá, sostienen su papá, sostienen sus hermanos y sostienen sus sobrinos, y algunos a los que llaman sobrinos, pero que son sacristanes perpetuos o sobrinos que vienen, se quedan de parroquia en parroquia con ellos y son sobrinos eternos. El celibato para nosotros, si es obligatorio, es doctrina de demonios, pero si es una opción y el que tenga el don lo vive con entereza, con respeto, con pureza, pues hombre, es una bendición para la iglesia, porque los célibes ciertamente pueden estar en un lado y en el otro y pueden ser más dóciles al trabajo misionero de la iglesia. Pero no podemos por eso decir que el sacerdote casado es un hombre limitado y que da menos que el célibe. El célibe se da a sí mismo, el célibe se entrega a sí mismo, pero el sacerdote casado se entrega con su trabajo, con su esposa, con sus hijos y con toda su vida, con todo lo que comporta eso, porque la esposa de un sacerdote es la mujer ayuda adecuada para él y es punto de soporte y de apoyo en su ministerio. Los hijos de un sacerdote son también los auxiliares, los catequistas, los ayudantes constantes del sacerdote. Es decir, la familia se entrega, y no solamente por esto, sino porque la familia camina al ritmo del ministerio sacerdotal del presbítero. Entonces no se entrega uno más que el otro, ambos se entregan. El uno entrega su vida negándose a muchas cosas y el otro, sin negarse a una familia, se entrega con todo y familia al ejercicio del ministerio. No hay ninguna parte en la Biblia donde se prohíba el ministerio del hombre casado. Por el contrario, ya lo dije, Timoteo y Tito, cartas paulinas, hablan de que el sacerdote debe de ser casado, esposo de una sola mujer, en sus 3 grados, como obispo, como presbítero y como diácono. No es para nosotros el celibato una obligación, es una opción.